Un saludo para todos los amigos del canal. Hoy me llega esta tarjeta de la marca RCA. El chasis es HK.T.RT 2831 P638. Es para el modelo RC40P19S-SM. Ya es la tercera que me llega esta semana. La diferencia es que esta está bloqueada en el standby, no enciende. Por lo que me dice el dueño, le intentaron instalar una actualización de las que consiguen en internet y no sirvió. Lo que hizo fue bloquear la tarjeta. Se intentó instalar la actualización por USB, la original, y no se pudo instalar porque se perdieron los archivos de arranque. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de recuperarla y que quede funcionando al 100%. Igual en este caso vamos a necesitar lo que es pinzas, la paletilla para la soldadura en pasta, la bomba de succión. Vamos a ocupar los esténciles, la base con base magnética, flux, soldadura, pasta de soldadura, alcohol para limpiar y el programador RT809H. Lo primero que vamos a hacer es revisar voltajes en la tarjeta y luego quitar el disipador en caso de que haya que sacar la memoria para programarla nuevamente. Acá ya le conectamos teclado, pusimos cable para conectarlo a la corriente. Vamos a darle encendido aquí al switch. La luz indicadora está encendida. Vamos a presionar power. Y como pueden notar, la luz permanece encendida. No cambia estado de color ni se apaga. Los voltajes se midieron y están todos bien. Comprobamos la temperatura del procesador. El disipador está completamente frío. Y sigue sin encender. Entonces lo que nos queda es quitar el disipador y sacar la memoria para comprobar su estado en el programador. Y si es del caso, reprogramarla o cambiarla, como en el caso anterior que hubo que cambiar la memoria. Como pueden ver, no enciende. Y vamos a proceder a quitar el disipador. Acá pueden ver que ya sacamos el disipador de aluminio. Aquí tenemos la memoria ya. Ahí la tenemos ya en el monitor. A través del microscopio. Vamos a proceder a colocar flux. Ya procedimos a colocarle flux. Vamos a sacar la memoria. Y mostramos cuando ya esté la memoria extraída. Aquí pueden ver, ya sacamos la memoria. Vamos a esperar a que se enfríe para limpiarla. Ahí pueden ver, ya quitamos la memoria y limpiamos la parte donde va puesta. Como pueden notar, todas las pistas quedaron en buen estado. Ahora vamos a proceder a limpiar la memoria para revalinarla y pasarla al programador. Ahí ya la colocamos en la base para limpiarla.
y rebalinarla. Acá ya la limpiamos, vamos a pasarla a la parte magnética de la base. Ya colocamos las calzas y vamos a colocar la memoria. Ahí la tenemos colocada y vamos a colocar el stencil. Ya colocamos el stencil y vean que ya están todos los puntos. Lo que nos queda es colocar la soldadura en pasta, que es lo que vamos a hacer. Ya colocamos la soldadura en pasta, vamos a proceder a calentar para que la soldadura se derrita. Aquí estamos calentando, hacemos círculos para que la memoria caliente parejo. La temperatura está a 360 grados. Y ya ahí, como pueden notar, ya se empezaron a hacer las esferas. Calentamos un poquito más para que peguen bien. Y esperamos a que se enfríe. Para limpiarlas con alcohol. Ya colocamos nuevamente la placa en la parte de limpieza y vamos a colocar la memoria. Ya la quitamos. Aquí la tenemos ya. Vamos a limpiarla. Igual vamos a utilizar alcohol. Y un pincel que no produce corriente estática para no dañarla. Ahí, como pueden ver, ya las esferas están limpias, se formaron todas parejitas. Vamos a pasarla al programador para ver el estado en que está la memoria. Acá está el programador, vamos a introducir la memoria para revisarla y si está bien, entonces vamos a programar esa misma. Ahí ya la colocamos y cuidando la posición de las patillas para no ir a dañarla. Acá tenemos el programa abierto, vamos a ir a la función de identificar para que nos reconozca la memoria. Es una MMC, vamos a ponerla en 1.8 voltios. Y vamos a darle leer y nos marca error. Vamos a comprobar las patillas en el programador. Nos dice que la memoria está un 20 o un 30%. Es una memoria de 8 gigas. Vamos a darle leer para ver qué nos dice. En este caso, bueno, aunque la memoria esté de un 20 o un 30%, todavía se puede utilizar. Más de un 60% no es recomendable utilizarla. Ahí nos está leyendo, o sea que la memoria está buena. Entonces vamos a borrarla
y vamos a instalar nuevamente el software. Esos son los archivos que se van a instalar. Vamos a marcar el más grande, que es de 3 gigas, y le vamos a dar la opción de abrir. Inmediatamente el programador empieza a cargar todos los archivos. Ahí está ya cargando los archivos. Son 8 gigas. Lleva rato la carga, entonces vamos a pausar el video. Acá lleva casi por un 60%. Vamos a terminar de esperar que grabe el software en la memoria. Acá ya nos dice que terminó la programación de la memoria. Vamos a sacarla y empezar a instalarla en la tarjeta. Acá vamos a proceder de la misma manera. Vamos a colocar flux para volver a colocar la memoria y volverla a centrar. Aquí colocamos suficiente, no mucho. Buscamos la posición de la memoria que corresponda a la posición que está marcada. Y como pueden ver, esta patita además aquí indica que esta es la número 1 y está marcada con este triangulito que está acá, que es la número 1. Vamos a colocarla y centrarla. Ahí ya logramos centrarla bien. Vamos a calentarla para volver a soldarla. Acá ya la colocamos y esperamos solamente que se enfríe para ya hacerle las pruebas a la tarjeta. Acá pueden ver ya la pantalla, bueno, la pantalla no, la tarjeta ya se le dio la orden de power y ya está cargando. Vamos a probarla, poner el disipador y conectarla al TV160 para probarla cómo está trabajando. Acá ya tenemos todas las conexiones hechas. Ya vamos a proceder a probarla. Tenemos conectado al TV160 y del TV160 a la pantalla que utilizamos como monitor. Vamos a encender la tarjeta para ver cómo responde. Ahí pueden ver que ya la pantalla está encendiendo, que era lo que no hacía, estaba bloqueada, pero en la luz de standby. Se habían perdido los archivos de arranque, el boot 1 y el boot 2. Ya ahí salió terminó de cargar el logo. Y ya sale el normal, la pantalla. Ahí están las funciones de lo que es Smart. Ya está trabajando normal la pantalla, se reprogramó, bueno, no se reprogramó, se sacó, se borró la memoria, se cargó nuevamente el software, el original, porque no lo aceptaba por USB. Entonces se programó la memoria eMMC, se hizo todo el trabajo y ya la pantalla está funcionando. Ya la tarjeta queda funcional al 100%. De hecho, hoy un cliente de Desamparados de San José se llevó su pantalla ya lista, se le hizo el mismo trabajo porque no encontró quien le lograra programar o rescatar la tarjeta por la zona donde él vive. Y ya hoy vino, recogió su pantalla funcionando y salió contento con la reparación. Si el video les gusta, si les es de alguna utilidad, denle like, comenten, compartan. Y a los técnicos de la zona, recuerden que yo estoy brindando el servicio de programación de este tipo de memorias, la carga de software, ya sea por programador o por USB para las marcas RCA y Westinghouse. Yo estoy brindando ese servicio, también memorias NAND y memorias SPI. Así que si ocupan el servicio, yo les estoy brindando la opción de rescatar sus tarjetas.
y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.